vamos a estudiar Apocalipsis 19, donde la semana pasada Joel se quedó, y vamos a estudiar del verso 10 al final con el favor de Dios. Le hemos puesto por título a este estudio, El Rey está aquí, y sí, llegamos al momento como cumbre del Apocalipsis, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo poniendo sus pies ya en la tierra, es viniendo a terminar con la maldad, y ahora sí, se les acabó su 20 a todos aquellos que se burlaron de Él, y este es lo que vamos a estudiar de la manera profética como enseña el Apocalipsis, un futuro, algo que va a pasar en este texto. Y vamos a leer los primeros 2 versículos, por favor. Dice: yo me postré a sus pies para adorar. Estamos en el 19:10. Y Él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por este momento hermoso que nos regalaste en tu presencia en la adoración. Y bueno, seguimos buscando más de ti, Señor, y queremos, como cantábamos, conocerte cada día más y más. Y la única manera es a través de la exposición de tu palabra, Señor. Y queremos enfocarnos en esto el día de hoy. Dame don de enseñanza, de nuevo. Haz un lado todo nerviosismo, Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz. Y te damos gracias por esta mañana, Señor. Haz un lado toda distracción. Guárdanos y líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Al final también vamos a tener cena del Señor, así que pinta bien el domingo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ¿en dónde estamos? ¿En dónde dónde me dejó botando el balón Joel para que yo la vuele ahorita y la riegue, verdad? La semana pasada metió goles, yo la voy a regar, pero bueno, ya te acostumbraste, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la palabra, que el título que le pusimos es El Rey está aquí, y nos encontramos estudiando este capítulo 19, bastante interesante, y lo más hermoso de estos textos es que ya es una preparación para el regreso de Cristo, y la semana pasada estudiaron un texto que se llamaba, que le pusieron por nombre Aleluya. La única palabra que aparece en el Nuevo Testamento, la única vez que aparece Aleluya es aquí, en este capítulo 19, y lo más interesante es alaba a Jehová, eso significa aleluya, y la gente está en el cielo, el grupo de la iglesia, todos los que fueron redimidos están en el cielo celebrando esto, las bodas del Cordero. Finalmente es Jesús con su iglesia, pero lo que sigue en el orden cronológico es Cristo pisando la tierra de una vez y para siempre. Semanas pasadas estuvimos estudiando acerca de estos juicios al sistema, no sé si te acuerdas, a la Gran Babilonia. Estos juicios al sistema fue como un paréntesis en medio de esta historia. Entonces vamos a tomar, ¿te acuerdas cuando vimos lo de la copa, la última copa de la ira, que ya empieza la destrucción? Ahí viene el paréntesis de estos juicios, y ahora viene lo que es la adoración celestial y viene lo que es el regreso de Cristo cronológicamente, para que no nos vayamos a perder en todo este hermoso texto. Ahora, Dios había juzgado, no sé si recuerdas, a la gran ramera, el sistema religioso, el sistema socioeconómico y todo lo que estaba bajo el poder del anticristo. Pero el anticristo seguía reinando, seguía haciendo de las suyas. Tenía que venir aquel a pisarle la cabeza, a terminar de una vez por todas por él, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Recordamos que los hombres, los que se quedaron en la tierra, estos moradores de la tierra, estaban increíblemente organizando una guerra mundial en contra de Israel, terminar a Israel de una vez por todas. Por eso es que los tiempos proféticos se están cumpliendo al día de hoy, y aquel que diga, es que siempre nos dicen lo mismo, eso es aleluya y es mentira. Y no, bueno, si tú vas a Israel y te das cuenta cómo están las cosas en Israel ahorita y cómo ya está la guerra aún más fuerte, y cómo está este tema de Irán ya descarado atacando, Rusia pronto va a venir en contra de Israel, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que la palabra profética se está cumpliendo, Cristo está cerca, amén. Es algo increíble porque muchos años, muchos siglos, la gente intentó o quiso ver esto y no podía, y ahora ante nosotros nuestra generación es privilegiada porque probablemente vayamos a encontrarnos con esta situación. Ahora, la fecha, el día, el lugar no lo sabemos, el lugar sí, lo vamos a ver hoy, pero la fecha y todo no lo sabemos. Ahora, esta gente se encuentra, los que se quedaron en la gran tribulación, maldiciendo a Dios en lugar de arrepentirse, seguían en contra de Él, seguían luchando en contra de Dios. Y bueno, mientras tanto, en el cielo, en lo que está sucediendo aquí, mientras tanto en el cielo, ¿qué se está celebrando? ¿Recuerdas? Una boda.
El cielo está de fiesta, es las bodas del Cordero. De una manera figurada, el Cordero de Dios, que es Jesús, se casa con su novia, la iglesia, y el tono, lo que se escuchaba, lo que más había, hashtag aleluya, era en el cielo, ¿sí? Y la palabra aleluya significa alabad a Jehová. La esposa de Jesús ya se había preparado, ya estaba lista para la boda, ya estaba hermosa, blanca, y todo por sus obras, ¿no? ¿Verdad? Todo por las obras del Cordero. Jesús lavó sus pecados, Jesús limpió, le dio sus vestiduras para ese momento. El pago del derecho para estar en esa boda, el intransmisible, ¿recuerdas? Bueno, tengo 42 años y cuando estaba yo más joven, para ir a unos 15 años, no era yo cristiano antes de que me apedrees, para ir a unos 15 años te daban unos intransmisibles, un boletito, y si no lo tenías no te dejaban entrar. Y sí, muchas veces se me perdió y no me dejaban entrar, me brinqué la barda, la fiesta, en fin, cosas que hice, ¿no? Entonces, Dios nos dio ese intransmisible, Dios nos dio ese boleto, y fue por gracia, fue por su amor, no tuvimos que hacer nada, solamente creer. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto representa el lino fino con el cual está vestida esta gente que vimos el texto de la semana pasada. Estos vestidos de lino fino son ropas frescas, ropas reales. Son, dice, las acciones de los justos, dice el Señor. Lo interesante es que primero es vestidos de lino fino y luego vienen las acciones. Claro, hemos entendido que es fe en Dios y esa fe va a hacer que tú tengas buenas obras. No es buenas obras te llevan a la salvación. No, es la salvación que está en ti, es haber creído esa fe que va a cambiar tu corazón y te va a hacer producir buenas obras. Santiago dice, muéstrame tu fe y tus obras y te voy a decir en dónde tienes puesto tu fe. Entonces, para nosotros que somos justos es eso, delante del Señor, no es por tu justicia, sino es por lo que Jesús hizo. Y eso vimos la semana pasada, qué bendecidos es estar en las manos de Dios, qué bendecidos que ya estamos invitados a la cena del Señor y no nos costó nada. Y sí va a ser un banquete, ¿sí? Y me tardé como una hora meditando qué darán de comer, pero ya luego regresé al texto, dije, no, ok, vamos a regresar al texto, ¿no? Y sí va a ser un banquete, va a ser algo hermoso, un tiempo muy bendecido donde la iglesia y todos los santos que murieron en Cristo van a estar allá arriba. Pero te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que te hace estar más bendecido al día de hoy? ¿O por qué te sientes tú bendecido? ¿Por lo que tienes o por el que te tiene? Dijo Joel la semana pasada. ¿Cuál es tu motivo de tu bendición el día de hoy? ¿Por lo que tienes o por quién te tiene y por quién te ha invitado y por quién tienes la certeza de que vas a estar en el reino del Señor? La Biblia enseña, mis hermanos, que somos más que bendecidos a ser hijos de Dios, por ser hijos de Dios y estar invitados a este banquete, ¿sí? Y ante esta gran noticia y ante esta situación que Juan está viendo, recuérdate que Juan está viendo una visión profética, o sea, él está en la visión, él se está viendo. Sí, se escucha raro, pero sí, él fue llevado, fue porque le muestra en la visión, bajara, escribiera el Apocalipsis y se nos entregara. Después él muere y pasa esto, pero Juan se está viendo a él mismo, está viendo lo que está sucediendo. Y ante esta emoción, hasta esta situación, ¿qué es lo que sucede? Fíjate el verso 10. Dice Juan, y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel que estaba ahí. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién dice? A Dios, porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Entonces imagínate, el ángel sacadísimo de onda porque se le está postrando, y en la ley dice que nadie se le va a postrar ni adorar ninguna imagen. Postrar significa de rodillas, eso significa arrodillarse ante algo. Y aquí vemos que este hombre, Juan, emocionado, se arrodilla ante el ángel diciendo, wow, qué cosa tan hermosa, qué impresionante. Y le dice, bro, párate, me vas a meter en un lío. Sí, párate, dice, párate, porque esto no es para mí. No, esto es para Dios nada más. Soy un siervo junto contigo y con tus hermanos. Por tanto, es la iglesia la que está ahí, ¿ves? Entonces, y claro, el ángel de las 7, probablemente era uno de los ángeles de las 7 copas de la ira que te dije, que fue un paréntesis, probablemente era uno de ellos que estaba y le dicen, ¿sabes qué? Ve y dale la noticia a Juan, y se le postra y ¿qué hago? No, levántate, mira, no lo hagas, le dicen. Otras traducciones dice, ¿qué estás haciendo? Así como, ¿qué onda? Versión Rodrigo dice, ¿qué onda, bro? O sea, no, párate. El ángel conoce la ley y sabe qué es lo que está pasando. Dato interesante. Si un ángel no permitió eso en el cielo en perfección, yo te pregunto, ¿alguien aquí en la tierra, con la corrupción que tiene en su corazón, permitirá que se le arrodillen? Sí hay.
Y es parte del juicio de la gran ramera que te dije hace 15 días que estudiamos. Ahora, alguien que no sea Dios, ¿va a permitir y va a aceptar esa adoración? Yo creo que no. Es el hombre, el ser humano, el que se arrodilla, y a veces como seres humanos nos arrodillamos ante todo, menos ante el Creador. Y no un arrodillamiento de, pero adoras otra cosa. Adoras tu trabajo, adoras el dinero, adoras, y a Dios lo tienes de último lugar. Sí. Ahora es interesante que le dice tus hermanos. ¿Y te acuerdas en una ocasión cuando a Jesús le preguntaron y él contesta, ¿quiénes son mis hermanos? Sí. Mis hermanos son los que adoran a Dios conmigo. Ellos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Sí. Y la voluntad de mi Padre sería esto, ¿qué? Ser mártir. Fíjate que dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿A qué profecía se estaba refiriendo el ángel? Apocalipsis, hermanos. Claro, está diciendo, esta profecía está inspirada en Jesús. Y Apocalipsis eso es el testimonio de Jesús. Es siendo el verbo, el logos, Dios mismo. Él inspiró la profecía. Apocalipsis no es unos zombies saliendo y atacando. Apocalipsis tampoco significa el fin del mundo. Eso es Apocalipsis. No, Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Ahí está. Revelaciones. En inglés Apocalipsis es revelations. Entonces es esto. El Apocalipsis no se trata de esto, del fin del mundo, que vamos a morir todos, o de la bestia, o del 666. No. Apocalipsis se trata de quién nos está mostrando qué es lo que va a ser el fin del mundo, de la revelación de Cristo. El Apocalipsis se trata de Jesús. Amén. Toda la Biblia se trata de Jesús. Eso del miedo que te han dicho cuando íbamos a empezar a estudiar verso por verso, nos quedan como 4 domingos. Cuando íbamos a empezar, una persona dijo, no, es que tienen que tener cuidado con el Apocalipsis. ¿Por qué? Cuidado, ¿por qué? No, se tiene que estudiar bien, con detalle, por supuesto. Se va a tratar con la misma reverencia y con el mismo cuidado como los otros 65 libros de la Biblia. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo es esto. Son los planes de Dios revelados por medio de Jesucristo. Es como un vehículo que te lo revelan y te dicen, es esto el plan. Este es el plan para tu vida, este es el plan para la tierra, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Y en el mismo tenor de esta profecía vamos a ver los 3 versículos siguientes. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. Ándele pues. Ahora, ¿dónde Jesús va a regresar la primera vez, la segunda vez? ¿Dónde va a poner sus pies en la tierra? Zacarías 14:3 te lo van a proyectar. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿en dónde dice? En el monte de los Olivos. Claro, ahí va a regresar. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Recuerdas dónde fue su batalla espiritual más difícil de nuestro Señor? Sí, la cruz fue como que lo último, que él ya batallando físicamente y cansado y espiritualmente, pero la batalla espiritual más fuerte que él tuvo, donde sudó incluso sangre por el estrés que él llevó, ¿fue en dónde? En el Monte de los Olivos. Él va a regresar a ese lugar donde tuvo esa batalla espiritual. Y sabes, a veces yo voy a pensar, a veces siempre es bueno regresar a aquel lugar donde comenzaste tu vida en el Señor, o tal vez recordar aquellas batallas fuertes que tú tuviste con el Señor y decir, aquí empecé, ¿sí? Y de aquí para atrás ya no me volví a ir, sino me fui para adelante. Y siempre es bueno eso, mis hermanos, regresar a ese lugar para recordar y tomar fuerzas e impulsar y decir, esto era, ¿te acuerdas cuando, ok, es esto? No significa quedarte en el pasado, sino significa regresar para recobrar estas fuerzas. Entonces dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Te acuerdas que en el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, lo estudiamos hace unos meses atrás, había un compa que bajó, igual un jinete, cuando vimos los jinetes del Apocalipsis, tremendo, que bajó uno en un caballo blanco, y recordamos y estudiamos que este no era Jesús,
sino ¿quién era? ¿Te acuerdas? Era el anticristo. Tenía una diadema, ¿sí? No tenía una corona, tenía un arco para lastimar a las personas y era el primero. El Apocalipsis era el anticristo, una imitación de Jesús. Acá tenemos una descripción diferente. ¿Por qué? Porque tal vez el caballo es el mismo, un caballo blanco, no era el mismo, era otro, pero un caballo blanco. Pero acá el Señor viene como en una batalla, viene a acabar con la humanidad, viene a terminar con la tierra. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambió? Si ¿dónde está ese Jesús, ¿no? De que peace and love? Ese es un Jesús falso que te han vendido. Nosotros tenemos un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca se te olvide que Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento es el mismo Dios que vino encarnado en la humanidad de Jesucristo a la tierra. Es el mismo Dios. Cuando decimos es que Dios es este y este, no, es el mismo Dios. Entonces, ¿qué le pasó? Pues es Jehová de los ejércitos, viene a juzgar la tierra y viene a mostrar su poder, ahora sí, y viene a terminar contra aquellos que le hicieron guerra, contra aquellos que se fueron en su contra, viene a acabar con el anticristo y con el falso profeta. Y dice que decía fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. A diferencia del anticristo, del capítulo 6, verso 2 que te dije, en términos de deslealtad, como es Satanás, como mentiroso que es Satanás, toda deslealtad, mis hermanos, toda mentira proviene del padre de la mentira. ¿Quién es? Satanás. Y así tenía al mundo entero, pero se le acabó su chistecito, porque ahora viene de los cielos el que es fiel y verdadero, y es Jesús. Y viene a traer juicio, batalla y pleito, por supuesto, viene a dividir, viene a acabar con esto, mis hermanos. Dices, ¿dónde está el amor aquí? ¿Sí? El amor vino muchos años atrás. Estuvo en 3 clavos expuesto para nosotros. El amor se predicó durante todo. El amor está disponible al día de hoy. La gracia, el perdón está disponible al día de hoy. Pero cuando pase este tiempo ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. Y sus batallas, a diferencia de las guerras humanas, las batallas de Dios siempre son justas y verdaderas. Y a veces tú andas en una batalla, ¿no? Hayas en un pleito, ¿no? Y dices, yo tengo la verdad. Yo soy justo y verdadero. ¿En serio? ¿En serio? Y es que no me voy a dejar porque es mi justicia. No se me hace justo. ¿En serio te crees justo y verdadero? Creo que debes de revisar la Biblia y ver quién es el único justo y verdadero y quién es el que pelea las batallas. Y si tu batalla sí es justa y verdadera para ti, el que pelea por ti va a ganar y tú nunca vas a perder. No porque eres tú, sino por quien pelea por ti. Su nombre es Cristo. Amén. Entonces, el justo juicio de Dios, ¿has escuchado eso? Sí, yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, el día de hoy Dios pelea estas batallas también por ti y por mí. Y Él va a sacar a la luz la justicia. Si han inventado un rumor tuyo o algo, no te preocupes, Dios va a exponer. O si tú andas inventando rumores, Dios te va a exponer. Y te van a decir, este es el mentiroso, este es el chismoso. Dios lo va a hacer. Sí, por supuesto. Él va a sacar a la luz con su justicia todo. Y en este texto dice que va a castigar y atribular a todos los culpables que lastimaron a sus hijos. Sí, a todos los culpables. Ahora, dice este texto que una de las características que tenía era que sus ojos eran como de fuego, como llama de fuego. Dice el verso 14, su cabeza y sus cabellos, capítulo 1, verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ya Juan lo había visto. Y estos ojos que iba a tener Jesús de regreso con rojos de llama de fuego era algo de justicia, era algo de juicio. Él venía a ver todo aquello que estaba ahí, ese era este enjuiciamiento en contra de la tierra. Los cielos abiertos van a ver a Jesús descender en su caballo. Ahora sí, todo ojo le verá, pero los que le van a ver no son los salvos, sino son los que van a ser condenados y enjuiciados. Por eso los ojos representan juicio. Dice que otra característica de Jesús, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Sí? Y claro, acuérdate que el anticristo tenía una corona, dice el Apocalipsis 6:2, una diadema que era una guirnalda de plata, a eso se refiere en este texto. Pero acá las coronas del rey son diferentes, porque Jesús tiene una corona y no tiene una, sino tiene varias coronas. Entonces era rey de reyes, por eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, las coronas del rey son diferentes, porque una diadema, la corona que tenía Cristo rodeaba su cabeza, ¿sí? Rodeaba
La diferencia del capítulo 2, como te dije, del anticristo era una diademita nada más, como un, no sé, olivo o algo así. Esta no, la intención es decir, este tenía una corona de rey. En pocas palabras, era un rey que estaba viniendo, ¿sí? Esta corona que le rodeaba la cabeza. Es interesante porque el Señor, antes de partir, antes de irse a la presencia del Padre, también fue coronado aquí en la tierra. Y no fue coronado con una corona como el Padre lo coronó. Fue coronado con una corona de espinos. Y la corona de espinos que le pusieron a Jesús no es como la que te tienen presentado en Hollywood o en las iglesias donde hay imágenes. La corona era un casco con unos espinos de aproximadamente de 5 a 10 centímetros de una planta que se da en Jerusalén. Y era un casco literal enterrado en su cráneo y lo golpeaban hasta que se le iba incrustando en toda su piel. Esa era su corona. Así coronamos a nuestro rey aquí en la tierra. Pero cuando regrese va a ser diferente. Porque esta humillación y ese desprecio de la gente ahora va a ser cambiado en arrepentimiento, en juicio, sí. Ahora, el nombre escrito, lo interesante es que el ángel no dice su nombre, ¿sí? Tampoco Jesús sale con una playera diciendo, adórenme ya, soy Dios, ya regresé, ¿qué húbole? ¿Ya vine por ustedes? No. Y sabes que me bendice el hecho de que Dios es el único Dios, porque es el Dios verdadero, que no vino demandando adoración, ni mucho menos demandando. La primera vez que llegó estuvo diciéndome, tienes que obedecer, tienes que adórenme. No, las otras pseudo deidades sí es lo que piden, sacrificios humanos y todo esto. Nuestro Señor es el único Dios que vino a servir y no a ser servido. Amén. En amor por nosotros. Incluso en su segunda venida, mis hermanos, tú dices, bueno, pero en la segunda viene a enjuiciar, Rodrigo. No, que muy amoroso. Increíblemente en la segunda venida viene a rescatar a su pueblo. Al pueblo de Israel, a los judíos que van a estar asediados, viene por ellos y viene a rescatarlos de lo que está pasando. Fíjate que dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús va a venir, va a rescatar a Israel después de que ya fuera sitiada por todos estos enemigos. Ya que los rescata, cuando viene la segunda venida, destruye a todos, van a mirarlo y le van a decir, gracias, el Mesías llegó ahora sí. Pero se van a dar cuenta que Jesús tiene la marca de los clavos. Y esta profecía se escribió muchísimos años antes de que Jesús viniera. Y van a ver esa marca de los clavos y van a decir, oh, ok, lo hicimos mal. Y van a tener en su corazón esa aflicción, como por un primogénito, diciendo, nosotros lo vimos, pero despreciamos al Hijo de Dios. Al día de hoy Jesús es despreciado por el pueblo judío, sí, al día de hoy. Pero cuando suceda esto no va a ser así. Ahora, familia, el Señor no cambia. Por eso es que es fiel, fidelidad. Él es fiel. El Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. La primera vez vino por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna, pero en la segunda va a venir por su pueblo, por Israel, y va a establecer, ahora sí, su reino por 1000 años sobre la tierra. Va a establecer su reino. El nombre que nadie conocía sino Él mismo, sí, y la iglesia. Qué increíble secreto se nos va a revelar a nosotros en la eternidad, porque nosotros sí ya vamos a estar ahí. Ahora, fíjate que dice el verso 13. Dice que estaba teñido de una ropa, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta palabra teñida es interesante porque significa salpicada. Ese es el texto original, el griego. Estaba como salpicada de sangre. Muchos teólogos están como que dudando de que si era tal vez la sangre que él tuvo en la cruz y probablemente para representar y que la gente lo viera, o probablemente la sangre de los enemigos que estuvo destruyendo cuando regresó. Entonces, no sé cuál sea las dos, no hay un veredicto como tal, ni una interpretación al 100%, pero ambos para mí me parecen muy lógicos. Ahora, la palabra verbo que aparece aquí, logos, significa palabra. Y aquí es interesante, porque claro, ¿cómo te comunicas tú con las personas? ¿Cómo te comunicas tú con tus amigos? ¿Cómo le hablas? Ahorita es el WhatsApp, ¿no? Pero cuando se complican las cosas le mandas un audio, porque dices, creo que me malinterpretaste lo que te escribí, ¿sí, no? Entonces,
y ya le ponen tonos a las letras, ¿no? ¿Cómo estás? Y le ponen, es que fuiste muy agresivo conmigo. Dijiste, ¿cómo estás? ¿Y cómo sabes qué tono le di? ¿Sí? Yo le pregunté, ¿cómo estás? Entonces ya mejor mandamos audio, nos evitamos problemas y nos comunicamos con la palabra, con la boca, con la voz. Esto es lo que ocupamos y es lo que transmitimos, lo que tenemos en el corazón. ¿Sí? Como nos damos a conocer por las palabras, mis hermanos, Dios se dio a conocer al mundo por el Logos, por el Verbo, por la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Él es el Logo, Él es el Verbo de Dios, la segunda personalidad de la Trinidad, es Cristo, es el Verbo. Él vino a mostrarnos al Padre, y así como en el Génesis las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios, por la palabra de Dios, Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué dice? Hecho. De igual manera, el Verbo de Dios vino a calmar la tierra, vino a dar esto, pero también de esa misma manera el Verbo de Dios va a venir a juzgar la tierra, va a venir a terminar la tierra. El Verbo fue en el principio y el Verbo fue al final. ¿Recuerdas cómo Jesús se presentó? Yo soy el alfa y ¿qué? Y la omega, principio y fin. Sí. Mis hermanos, es el alfabeto griego en este entonces y se usaba para comunicar el mensaje. Ahora tú y yo sabemos que Jesús es nuestro principio y nuestro fin. Por eso es que tenemos mucha reverencia nosotros a la palabra de Dios, porque simplemente sabemos que la palabra de Dios, el Logos, es el aliento de Dios, impregnado en la palabra de Dios, es Cristo, es hablándonos. Sí. Ahora la pregunta del millón, lo que yo me hice también, ¿dónde estamos nosotros? ¿Sí? Cuando está pasando esto. Pues en la iglesia, ¿o será que nos quedamos en el banquete, horas extras? ¿Sí? Y ahí está, ¿no? ¿Dónde está Joel? No vino, ¿no? Y ahí estamos todos ahí en el banquete, ¿no? Espérate, todavía me faltan estos, ¿no? O sea, no, nosotros venimos a las espaldas de Cristo. Cristo viene primero, toca la tierra y la iglesia viene detrás de Él, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, le seguían. Los ejércitos celestiales, la traducción de acá de ejército es la iglesia, mis hermanos. Somos nosotros. Aparte venimos vestidos con este mismo vestido blanco, lino que estaba versículos atrás. Entonces no hay que ser como que, aquí está escrito, ¿sí? Nosotros regresamos con el Señor viéndole la espalda y siendo testigos únicamente de lo que Él va a hacer en la tierra. No vamos a tener espadas y lanzas y todo, no. Hasta para eso no vamos a ser diestros. Él es el que va a hacer todo. Él es el que nos salvó, nos rescató, quiere que vivamos con Él y vamos a seguirle por el resto de nuestras vidas. Amén. Él es nuestro Dios. Ahora el lino finísimo que se nos dio representa esto, blancura, limpieza, ya como su amada, sin pecado, ya recién casados con Él, vamos a venir siguiéndole la espalda. Ahora pensar que Jesús necesita un ejército para vencer a los malos es como decir que nos necesita, ¿sí? Y dices, ¿neta? Y al día de hoy te digo lo mismo. ¿Tú crees que Dios te necesita para servirle aquí en su obra? Por supuesto que no. ¿Tú crees que Dios te necesita para predicar el evangelio? Ay, es que tiene años que no se disipula esta persona. Ay, Dios necesita que te disipules. No. Es tu soberbia. Si eres tú nada más que no quieres. No es Dios. Entiende, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Amén. Y Él en su amor nos espera y nos abraza. Verso 14 dice, pelearán, 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Te acuerdas del capítulo 17 atrás? Es una remembranza de esto que va a pasar en el capítulo 19. También Judas, capítulo 1, 14-15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. O sea, no era gente buena, puro impío. ¿Ya viste cuántas veces se repite impío, impíamente? ¿Sí? Primera Tesalonicenses 3:3 se habla de eso también, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos, ¿qué dice acá?
sus santos. ¿Quiénes son los santos de Dios? Amén, la iglesia. Sí. Y creo que con eso tenemos evidencia, demasiada evidencia para entender que nosotros lo único que vamos a hacer es contemplar la espalda de nuestro Señor y ver lo que va a hacer y ver lo que va a estar haciendo. ¿Tendremos armas de batalla? Por supuesto que no. Capaz si nos tropezamos y arruinamos todo el plan en ese momento, ¿no? Llevas con tu espada y ya le pegaste en el ojo, pero ya es inmortal, sánalo, vámonos, ¿no? Y así, ¿sí? Entonces no servimos para eso. Él es digno y Él es el vencedor, amén. Él es Jesús, ¿sí? ¿Para qué peleamos si el vencedor va delante de nosotros? Él se va a encargar. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿qué armas tienes hoy para pelear? Vamos a hablar de este lado de la eternidad. Pues yo tengo mi dinero. Mi dinero pelea las batallas por mí. ¿Estás seguro? ¿Tu dinero compra tu salud? No, pues yo tengo, esta es mi batalla, yo tengo estas armas, ¿sí? Yo me sé unos trapitos sucios de esta persona y mira, cuando yo se los saque, esa es mi arma. ¿En serio esa es tu arma? ¿Sí? ¿Qué armas estás usando el día de hoy? ¿Sí? ¿Con qué milicia, con qué militares o con qué ejército estás peleando el día de hoy? O a lo mejor estás peleando en contra del mismo ejército, ¿sí? ¿O con qué compañía de soldados te estás pegando para luchar el día de hoy? No, yo peleo solo. ¿Estás seguro? ¿Estás equipándote? ¿Estás discipulándote? Por cierto, aprovecho para decir que próximamente van a haber discipulados con Joel. Al final te puedes acercar a él. Joel, acercarte a él. Amén. ¿Me dice? Hay un verso. Me debes el comercial, bro. ¿Sí? Hermanos, si no es la palabra de Dios tu arma y a lo que te aferras, si no son tus hermanos en Cristo, las armas que estás utilizando son demoníacas y carnales. No hay más. Si tú eres hijo de Dios y has conocido a Jesús, esto lo tienes que entender, ¿sí? Y las batallas que tú pelees con tus armas, con tus argumentos, con tu carne, la vas a perder. Vas a ser derrotado, ¿sí? ¿Qué armas estás usando? Y aquí es la importancia, mis hermanos, de la palabra de Dios y la exposición de esta. ¿Y dónde dice la Biblia que es la palabra de Dios nuestras armas? Hay muchos textos, pero aquí nos los recuerda. Porque ¿con qué está armado Jesús en la batalla? ¿Qué va a hacer Jesús para terminar con esta maldad que hay en el mundo cuando Él regrese? El arma de Jesús, que es de manera figurada, por cierto, ¿sí? Para que entendieran la analogía de su poder y para que entendiéramos tiempo después nosotros, donde dice que el arma, la palabra de Dios es una espada de dos filos, lo hace. Verso 15, fíjate. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, no está diciendo que va a llegar como un tipo videojuego y escupir espadas, ¿no? Y todos, no está diciendo eso. Esta espada aparece aquí refiriéndose a la palabra de Dios. Y en la Biblia la palabra de Dios es representada por una espada. En Hebreos nos los dice, que es esta espada de doble filo. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que va a aplastar al enemigo. Cuando Jesús fue tentado, ¿recuerdas con qué batalló Jesús con Satanás? ¿Con qué lo venció? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, esta misma palabra de Dios va a ser para herir a las naciones. Dice, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro y pisar el lagar del furor del vino y de la ira de Dios Todopoderoso. Esta vara de hierro que habla es la misma que está representada en Apocalipsis 2:27. Puedes verlo en tu casa. Y representa esta autoridad que Jesús iba a tener por sobre todos. Estaba profetizado. Entonces, con su boca, con su palabra los va a destruir. La palabra de Dios tiene poder cuando Dios la usa, no cuando tú la usas. No vas a salir y yo decreto que no seas payaso. Eso no existe. Eso es metafísica, eso no es cristianismo, ¿sí? Entonces, el decir yo digo y se hace, ok, Jesús, ¿dónde ponemos tu trono? Te voy a decir, ¿sí? No, el único que dice y se hace es Dios, amén. La única palabra que vence y derriba fortalezas es la palabra de Dios, no tu palabra corrompida, sino la palabra de Dios. Entonces, la vara de hierro Él va a juzgar con eso, esto representa, pero también habla del lagar del vino, de su furor.
Y te acuerdas en Apocalipsis 14:14 estudiamos que es una figura de donde se oprimen, donde se aplastan las uvas para hacer el vino. Sí, Jesús va a venir con sus pies a aplastar todo esto. Y yo no sé qué, gracias a Dios no vamos a estar en ese lagar salpicando y todo esto, porque nosotros ya vamos a estar en su presencia, vamos a estar a sus espaldas. La batalla de Armagedón es a lo que, la batalla de Armagedón es a lo que se refiere y está haciendo analogía de cómo las uvas se van a aplastar en la producción del vino. La famosa Armagedón que Jesús va a ganar es esto. Ahora acá hay dos opciones y tenemos dos opciones, ¿sí? La primera es o vas a ver a Jesús de frente y te vas a enfrentar a las características que estamos viendo, ojos de fuego, vara de hierro, aplastados como uvas, o dos, regresas con él a sus espaldas y únicamente vas a ser testigo de lo que él está haciendo. Yo escogí el número 2 hace muchos años y gracias a Dios, por gracia, seguimos viviendo para Cristo. Amén. Amén. Hoy, si aún no te has rendido a Jesús, la opción es esta. Y no te estoy diciendo esto para que tengas miedo. Es que todas las religiones hacen eso para que tengas miedo. No. No me interesa meterte miedo. Me interesa darte la verdad y exponerte la verdad. Cuando tú vas al doctor, el doctor te dice, tienes que tomarte este medicamento, porque si no, te vas a morir. Me quiere meter miedo. Ya luego se mueren. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el miedo? ¿Sí? Ahí está. Yo te estoy exponiendo la palabra, no te estoy metiendo miedo. ¿Sí? Nuestra intención acá como iglesia nunca ha sido ni el dinero ni nada de esto. Nuestra intención es que conozcas a Jesús y presentarte la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, por medio de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Esa ha sido nuestra dirección y seguirá siendo siempre. Ahora, cuando Él regrese, dice que va a tener escrito, ya te fijaste, es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En dónde lo tenía escrito? ¿Sí? Lo tenía en su vestidura, pero igual en su muslo. ¿Qué pasó con los tatuajes? Son del diablo, pastor. Bueno, hay que preguntarle al Señor cómo tenía escrito en su muslo esto. A lo mejor era una calcomanía, para que no te me pongas fariseo, ¿sale? A la hora se lo vamos a preguntar, ¿sí? Pero si tú condenas los tatuajes y yo te veo ahí, te voy a decir, te lo dije, ¿sí? Vas a ver, ¿sí? La Biblia no condena los tatuajes, quitémonos este tapujo, ¿amén? ¿Sí? En el Antiguo Testamento te habla, pero era para los levitas, los israelitas, para nosotros en la gracia, no. Ahora bien, no te estoy diciendo tatúate, no. Si tú eres hijo de familia, lo que te diga tu papá o tu mamá. O si estás casado, lo que te diga tu esposa. En mi caso, ahí ya. Sí, no es tu cuerpo, bro. Sorry. Sí, a mí ya me dijeron se acabaron los tatuajes, Rodrigo. Yo, bueno, ni modo, no pasa nada. Ahora, ya me perdí por estar hablando de esto. Ok, la vestidura tiene escrito. Ahora, ¿por qué esta parte lo tiene en sus pantorrillas? Lo tiene acá. Porque viene en caballo. Lo tenían que ver las personas. Que viene el verbo de Dios. Viene el fiel y verdadero. Viene el Rey de Reyes. ¿Sí? Y acuérdate que en esta época, ¿a quién le llamaban Señor? ¿Te acuerdas a quién le llamaban Señor? A la bestia, al anticristo. Por otro lado, al César también, en la época cuando Juan está escribiendo, le llamaban Señor y le llamaban Rey. Entonces ellos están impactados cuando se abren los cielos y ven a alguien en un caballo con los dos muslos diciendo Rey de Reyes. Sí, Rey de Reyes. Y sabían que Jesús era el Rey de Reyes y lo estaban viendo. Y dijeron, ya es demasiado tarde, ahora sí. Ahorita no puedes decir es demasiado tarde y te pregunto, ¿quién es tu Rey el día de hoy? ¿O quiénes son los reinos a donde estás el día de hoy? ¿Sí? ¿Qué es la parte de tu vida que no le dejas conquistar? Y tú dices, esto es mío. Es mío. ¿No entiendes? Mío. ¿Sí? Y Señor, quiero entrar ahí, te dice el Señor. Yo quiero entrar ahí. A esa parte. Te sugiero, mis hermanos, entregar tu reino. Porque al final, si eres su hijo, te lo va a derribar. Te lo va a derrotar. ¿Sí? Recuerda que Él es el Señor. Señor viene de Kyrios, amo, Rey. Y al día de hoy, te pregunto, ¿tienes algún amo, Señor, que no sea Jesús? Debes de entregarlo. Porque Él, si eres su hijo y has entregado tu vida a Él, se va a encargar de derribar esa esclavitud en la que estás. Yo no sé, a lo mejor estás en un vicio, o a lo mejor tienes adicción a la pornografía, o a lo mejor tienes adicción, tus ojos están viendo cosas que no deben de ver,
O a lo mejor estás siendo, no sé, cautivado por el alcohol otra vez, o no sé, muchas cosas pueden ser. Y eso es lo que te place. Si tú no tienes eso, vivo una vida infeliz. Si yo no tengo eso, no estoy pleno. Te presento a tu Rey con R minúscula. Y si yo no me siento cómodo, te presento a tu reino con R minúscula. Pero cuando Cristo es el Rey de tu vida, Él es más que suficiente para todos los aspectos. Amén. Él es más que suficiente. Sí. Fíjate que dice el 17 y el 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes fuertes, carnes de caballo y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y fíjate, ¿no? Dije, banquete, ok, y lo subrayé en mi Biblia. ¿Otro banquete? Sí, va a haber otro banquete, pero ese no va a estar muy bueno. Sí. Al final se presenta este segundo banquete. ¿Y cuál es la diferencia del primero? Que aquí el primer banquete, la iglesia está en las bodas del Cordero. En la primera mitad del 19 nos narra eso, lo vimos con Joel la semana pasada. Es el banquete del gran Dios, la boda del Cordero, aleluya, todos, wow, bien padre. Pero acá hay un banquete, pero no es para nosotros, es para las aves de rapiña, ¿sí? Dice, en mi tierra, para los sopilotes, ¿sí? O le llaman chumbos, chambos, no sé cómo le dicen, que hay como le llaman en tu tierra, como sea, pero son esos pájaros grandes que comen las cosas podridas, aves carroñeras o de rapiña. En el primer banquete seremos comensales, en el segundo banquete serás tú la comida. Yo no sé qué quiera hacer. En el primer banquete seremos los comensales y en el segundo vas a hacer la comida, tu cuerpo va a estar desmembrado y siendo comido por los animales salvajes. Todos aquellos, dices, pobre gente, no, o sea, regrésate y quítate tu chip de la humanidad de pobre gente. No es pobre gente. Esa gente se había juntado para hacerle guerra a Dios. Es gente que había maldecido a Dios, es gente que había asesinado, robado, que se había dejado marcar por la bestia. Es esa gente mala, depravada, lo que éramos tú y yo antes de llegar a Cristo. Tú y yo somos malos y depravados, necesitamos a Cristo. Tuvo que salir Él a nuestro encuentro y darnos un nuevo corazón, nacer de nuevo. No existe hombre bueno, mis hermanos, quitémonos esto. ¿Sí? No existe hombre bueno, somos malos. Necesitamos tener ese encuentro con Jesús y necesitamos nacer de nuevo, dice la palabra. Ahora, ¿qué quieres ser tú? ¿Comida o estar en el banquete? No, pues ahí ya me la cambiaste, ya no me gustó el segundo banquete, ¿sí? Ahora, todos estos que están ahí se habían juntado para hacerle guerra a Dios y su final no fue bueno. Recuerda algo, Dios no ha perdido ni una sola batalla. Y si tú estás constantemente luchando en contra de Dios y peleando en contra de Dios, te digo algo, vas a perder. No vas a ganar, vas a perder. Y es ahí donde viene el dolor, donde viene el juicio y no nos gusta. Sí, vas a perder. La palabra carne aparece 4 veces en este texto y no me fue difícil buscarlo porque me encanta la carne asada. Y carne, ¿sí? Pero vemos un claro ejemplo que aquí está hablando, no de carne, de un ribeye o ya me dio hambre, algo así, no. Sino está hablando de la maldad del hombre. Eso, la maldad del hombre y de cómo Dios decide acabar con esa maldad, destruyendo la carne. ¿Sí? En Génesis Dios dice, ya no va a contender mi espíritu más con la carne. Voy a destruir al hombre y manda el diluvio. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:24, te lo van a proyectar, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La carne, mis hermanos, representa únicamente la maldad del hombre. Sí. Familia, así como al final, el día de hoy, aquello que fue sembrado en la carne o que vivió para la carne será destruido. ¿Sí? Al día de hoy es lo mismo. ¿Qué has sembrado en tu vida en la carne? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Lee la Escritura, ahí está. Contiendas, enemistades, envidias, borracheras, todo ahí está escrito. ¿Qué es lo que tú has hecho en tu carne?
que has dicho, lo voy a hacer en mi carne. ¿Cómo te fue al final? Se destruyó, ¿verdad? Se cayó la obra de tus manos, se cayó tu ídolo, se cayó lo que tú hiciste por tu carne y no por el Espíritu. O sea, no guiado por el Espíritu, sino guiado por tus impulsos, por tus sensaciones, por tus sentimientos. Y fuiste guiado. ¿Cómo te fue? Vamos a escucharte. No te vamos a escuchar, nada más es una alegoría. ¿Cómo nos fue? Nos va mal, ¿verdad? Pero cuando vamos guiados por el Espíritu Santo, entonces las cosas son diferentes, porque entonces es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que permanece para siempre, es lo que hacemos para Él, porque fue hecho por el Espíritu. Y así como todo lo que fue sembrado en la carne en aquel día, donde toda la gente odiando a otros se asesinaron y todo, el Señor lo destruyó. ¿Cómo estás sosteniendo tu matrimonio hoy? Te pregunto, los que estamos casados. ¿Cómo sostienes tu matrimonio? ¿Con la carne? No va a durar. Voy a poner mi cronómetro para ver cuánto tiempo termina. Y si lo sostienes hasta el final, vas a ser como aquellos viejecillos que cumplen 70 años de casando, soportando a esta mujer. Dicen, y un matrimonio no lo diseñó Dios para eso, tampoco tu marido es tu cruz, ¿no? Matrimonio es una institución importante que Dios hizo, ¿sí? Es la primera institución que Él fundó, el matrimonio. Y así como todo aquello, entonces, ¿cómo estás sosteniendo esto? Y creo que eso es un buen tiempo para meditar. O cómo, si no estás casado, ¿cómo estás llevando tu vida el día de hoy? ¿Por la carne o por el Espíritu? Sí. Ten en cuenta, mis hermanos, que lo único que va a permanecer es lo que es espiritual, es la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Y al final terminamos. Y este es el relato de la guerra de Armagedón. Si te gustan las batallas, aquí viene lo bueno. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Recuerdas, algunos que les gustan Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, cuando estaban todos los orcos atrás, que iban a atacar? Así, una cosa así, yo me imagino, mi mente voló, dije, puede ser así. No creo que los moradores de la tierra, marcados y haciendo tonterías, hayan estado guapos, ¿verdad? Deben ser gente muy, muy aguerrida, muy fea. Entonces, todos en contra del Cordero. Y empieza la guerra en el valle de Armagedón, de Megiddo, también conocido. Y dice, y la bestia fue apresada, dice el verso 20. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Eso lo estudiamos hace unos meses. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El banquete. ¿Cómo apresó a la bestia Jesús? ¿No? Como el día de hoy, ¡ata al diablo! Hombre, ¿cómo crees? Está muy larga su cadena porque está suelto, ¿sí? Al día de hoy. Aquí es cuando sí, se captura. Y no fue al diablo, fue al anticristo y al falso profeta, y Jesús con su boca, con su poder, lo capturó. En el capítulo 20, vamos a verlo más adelante, se encuentra la historia porque estas fueron las dos primeras personas que fueron arrojadas al infierno. Porque el segundo, los que le sigue es Satanás, y lo vamos a ver todavía, tranquilo, en el capítulo 20. Ahora, tú dices, el infierno no existe. Nunca he visto la palabra. Jesús mencionó la palabra infierno muchas veces. Y él hacía esta analogía a un basurero que estaba fuera de Jerusalén. Un basurero donde todo el tiempo estaba encendido. Entonces, para que la gente pudiera entender que el infierno no era un lugar bonito, les decía, este es el infierno, el lloro y crujir de dientes, todo esto. Aquí el Apocalipsis nos habla de un lago de fuego y azufre, que es un lugar donde la gente va a entrar con conciencia. No va a estar así en un limbo, va a estar con conciencia, se va a estar quemando, va a querer morirse y no va a poder. Van a haber gusanos, carne quemada, gritos, y es un lugar de tormento para toda la eternidad. Ahí nos está metiendo miedo el pastor. Vuelvo a repetir, no te estoy metiendo miedo. Aquí está escrito. Si tú lo quieres creer, dale. ¿Sí? Pero lo que te puedo decir que esto es real. Como lo es real la gran salvación de Dios, también es real un gran castigo para aquel que le dio la espalda. Amén. No puedes decir que no. Aquí en las revelaciones, en el Apocalipsis, nos dice que es un lugar de azufre y que el anticristo y el falso profeta lo van a inaugurar, pero que 1000 años después, en Apocalipsis 20:10, lo vamos a ver más adelante, otro día, Satanás los va a acompañar y se va a unir con todos ellos, y entonces
va a ser ahí el lloro y crujir de dientes. Imagínate el basurero a las afueras. Ahora que fue el huracán, el primero, me acompañó mi hijo a tirar unos cacharros al basurero, no lo fui a tirar al lado. Y me acuerdo que íbamos llegando cerca al basurero y de verdad es algo horrendo. Estoy hablando aquí de playa, o sea, feo. Imagínate el basurero de Jerusalén, con cuerpos de personas asesinadas por los romanos, gusanos, el calor, el fuego. ¿Sí? No era un lugar bueno. Por eso es el lugar donde el gusano eterno no deja de vivir, dice la Escritura también. Ese es el infierno. Ahora, ¿dónde va un creyente el día de hoy cuando muere? Alguien que creyó en Cristo. El creyente el día de hoy va a un lugar que se llama Hades, que quiere decir mundo invisible. El reino de los muertos, la antesala del infierno. A un no creyente, dije creyente, ¿verdad? No, a un no creyente, a un no creyente. Va a ese lugar antes de que fuera inaugurado el infierno. Si tú mueres hoy y no has entregado tu vida a Cristo, no vas al infierno todavía, tampoco. Pero vas a ir al Hades, un lugar de tormento previo al infierno. Tampoco es el purgatorio, la Biblia no enseña nada de eso, sino es un lugar de tormento, porque el infierno va a ser inaugurado cuando el falso profeta, el anticristo y Satanás se entren primero. Los demás les van a seguir cuando Cristo los juzgue en el juicio del trono blanco. Pero ya te estoy spoileando las siguientes semanas. Entonces, 2 Corintios 5:6, pero ¿dónde vamos nosotros los que morimos? Si tú mueres el día de hoy, conoces a alguien que partió en Cristo, no se va a dormir, o se va a dormir, ¿no? En cápsulas, ¿no? 2 Corintios 5:6 dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Filipenses 1:19 enseña también, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque a mí para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy como que en un dilema, dice, teniendo deseo de partir, o sea, de morir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dice? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Sí? Jaque mate, doctrina de la dormición. ¿Sí? Aquí está. El Hades, mis hermanos, es un día, el Hades, que es donde va la gente que muere sin Cristo al día de hoy, va a ser vaciado de sus muertos. Va a llegar un momento donde Dios va a llegar y va a juzgar y serán arrojados al infierno para unirse a Satanás, la bestia, el falso profeta. Después de 1000 años van a hacer un relajito, hay un intento de revuelta, pero Dios los va a volver a aplastar. Esto, mis hermanos, se le considera la muerte segunda. Los que van a pasar la muerte segunda son aquellos que mueren sin Cristo. ¿Por qué? Porque mueren la primera vez en la carne y la muerte segunda va a ser del lugar de los muertos arrojados al infierno. Luego entonces, aquel que muere sin Cristo va a morir 2 veces. Pero los que mueren en Cristo solo van a morir una vez y en la carne, porque al abrir sus ojos vamos a estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y solo sabemos que es un paso a la eternidad. Amén. Es un paso a la eternidad. Al final, mis hermanos, las noticias siempre son buenas. El bien siempre gana. Amén. El bien siempre gana. El mal nunca gana. El mal es condenado a una eternidad de castigo y sufrimiento eterno. Dato interesante, como te dije, las personas van a estar conscientes. Van a estar sintiendo todo lo que están viendo. Así como tú y yo, al entregar tu vida a Jesús, vas a estar consciente de que vas a estar en los brazos de tu Salvador. Amén. Y vámonos con estos puntos para irnos a casa y tener pesadillas hoy. El infierno es real. Amén. Amén. Eso, no se me agüiten, tranquilos. Ahorita les saco del paro cardíaco. Ahí va. El infierno es real y será un lugar para aquellos que se hayan resistido al señorío de Cristo en esta vida. Como hemos visto, estas personas de acá se resistieron hasta el último tiempo. Vieron muchas pruebas, vieron oportunidades y bueno, tienen ese lugar. Dios no condena a nadie, eso tienes que quitártelo de tu mente. La gente decidió no seguir a Jesús. Jesús salió a su encuentro, porque Él sale a nuestro encuentro, pero tú tienes un libre albedrío de decir sí o no.
Y la información te la estoy pasando el día de hoy. Y no te estoy diciendo, y te vas a afiliar a esta iglesia y nos das tu credencial de lector. No, no es un partido político. Es espiritual todo. Eres tú y Dios. Si tú decides abrirle tu corazón a Jesús, Dios no condena a nadie. Dios te recibe como su familia. No sabes lo que hice, yo no lo sé. Dios lo sabe y te ama. Y tiene los brazos abiertos para recibirte. La gente que fue condenada y fue a esos lugares fue simplemente porque decidió estar ahí. Y sus consecuencias le llegaron. Hay consecuencias, hermanos, en esta vida y en la eterna. Las consecuencias es tus malas decisiones. Tú decides estar en el banquete o ser el banquete. Hoy tenemos la oportunidad de elegir. Seguir al vencedor del mundo, que aparentemente ante los ojos caídos de esta humanidad es el perdedor del mundo. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros hemos vivido su victoria y conocemos, pero los que no le conocen son los perdedores, los aleluyas, los Ned Flanders, todo lo que nos han dicho, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no? Y la victoria que el mundo piensa que es victoria al día de hoy no es más que su derrota. No es más que su derrota. Es como que estás en un alto, ahí acelerando y arranca y se pone en verde, y el que se acelera se va y se lo prende un auto por salir de primero. Él pensaba que era la victoria. ¿Por qué? Mira, este pobre anda en bolcho. Sí, yo tengo un BMW, mira cómo me lo dejé atrás. ¡Ah! Pero adelante te moriste, bro. Te impactaron. Y ahí quedó tu vida. Entonces tu victoria fue realmente tu derrota. Tú pensabas que estabas ganando, pero en verdad estabas siendo pisoteado. Al día de hoy es lo mismo. El mundo piensa que la victoria es eso. Yo puedo, yo soy, mi autoestima. Eso no es victoria, eso es tu derrota. Los que somos hijos de Dios sabemos que la derrota de Satanás fue en la cruz. Y la victoria no es la misma como nosotros o como el mundo la concibe. El mundo piensa que conquistar es el dominio. Por eso cuando los discípulos constantemente le decían a Jesús, ¿y cuándo vas a establecer tu reino? ¿Y cuándo vas? Espérate, les decían. ¿Cuándo vas a establecer tu reino? No, mi reino no es de este mundo, no es ahora. No le creían. Ellos querían que se liberaran de los romanos. Y a veces pensamos esta falsa doctrina del reino aquí y ahora, que es que tus problemas van a desaparecer. Ven a Cristo y vas a ser el hombre más feliz del mundo. Error. Vas a ir en contra de este mundo caído. Sí. Pero para el mundo eso es victoria. La verdadera victoria, mis hermanos, yo la veo en el Hijo de Dios crucificado, burlado por la gente. Bájate si puedes, bájate, profetiza, ¿quién te pegó?, le decían, ¿quién te golpeó? Lo escupían. Ese era un rey, pero para el mundo era un rey derrotado. Hasta le pusieron burlas lo que le pusieron INRI, todo esto, rey de los judíos. Un rey coronado de espinas, alguien que sufrió la tortura de la cruz, alguien que incluso, no envió físicamente sus ángeles pudiéndolo hacer en ese momento. Dijo, no. Y Pedro, ¿no? Con la espada, no. Sí. Pero también era alguien que sí mostró que tenía en su dominio a los ángeles. Y en Mateo 1:13 tú puedes ver que cuando él sale de su ayuno, los ángeles le servían en privado. Él estaba solo y los ángeles le llevaron de comer. Sí. Mis hermanos, esto resultó la verdadera victoria del Rey de Reyes. Cuando él hace más de 2000 años en la cruz dijo, consumado es, todo está hecho. Amén. Y nuestro Rey venció. Ahora va a llegar un día donde las cosas ahora sí serán visibles para la humanidad. Y ese día será demasiado tarde ya. Y decimos visibles no porque Dios no nos haya dejado cosas visibles para creer en Él. A ver, ¿cómo qué dejó Dios visible? Su eterno poder y deidad se hace manifiesto en la creación, de modo que no tienen excusa, dice Romanos. La creación de Dios es las huellas de que hay un creador. No puedes decir que no hay Dios. Necesitas tener mucho más fe para decir que explotamos y somos productos de una explosión. ¿Sí? No. Somos producto de un Dios creador. Sí. Y aunque Dios dejó sus huellas, va a llegar un momento donde su batalla, donde su juicio va a ser real. Al día de hoy no, ahorita todo es espiritual, va a llegar un momento que va a ser real. Sus discípulos le preguntaban, como te dije, ¿cuándo vas a establecer? Y de igual manera Él no lo hizo. Sí, Él no lo hizo. Así que familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se van a poner las cosas mejor en el mundo? No.
¿Vas a vivir tu vida ahora mejor, el reino aquí establecido y tu boca va a decir y todo va a estar bien? Tampoco. Pero vas a vivir para el victorioso, vas a vivir para el Rey de Reyes y vas a seguir adelante en esta batalla difícil, sí, pero confía porque estás del lado ganador, porque el que venció está contigo, porque no te va a soltar. Él inicia la carrera contigo, Él está contigo trotando, ¿sí? Y Él va contigo en la carrera, pero también está al final y en las gradas están las nubes de testigos, dice el libro de Hebreos. Ahí están todos los que murieron en Cristo echándote porras, y cuando vas y lees, wow, sí es cierto, esas son las porras celestiales, la encuentras en la palabra de Dios. Sí. Sigue adelante, pelea la buena batalla, no desfallezcas porque el Rey está aquí. Su espíritu está aquí, pero también el Rey va a regresar físicamente. Y aquí está su espíritu y Él va a llegar corporalmente, por supuesto, y lo veremos claro, sus espaldas. Y te digo algo, yo oro todos los días para que Cristo regrese pronto. Amén. Yo oro por su regreso. Y ese día se va a cumplir esta palabra, Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en lo que preparan los insumos de la cena del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Y gracias por mostrarnos tus planes, Señor. Nosotros como humanidad caída y como corazones corrompidos, no nos gusta hablar a veces de nuestros planes. No nos gusta guardar nuestros secretos. Y tú revelaste a tu propio Hijo. Lo mandaste a morir en una cruz para revelarnos cuánto nos amas. Es necesario que tenemos que morir a nosotros mismos. Demasiado orgullo, demasiada dureza en nuestros corazones nos hacen mal. Ayúdanos, Señor, a esto, a vivir para ti y a reconocer que tú entregaste tu vida por nosotros. Y que al cielo no escatimó nada, sino dio al preciado de las naciones, al amado de las naciones, a Cristo. Y a veces nosotros nos guardamos todo. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. Queremos conocerte cada día más, queremos estar cada día más cerca de ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Y ayúdanos en este día a esto, Señor. Nos ponemos en tus manos y si hay alguien que está batallando con algún tipo de desánimo, te pido que tú lo animes y le recuerdes que tú estás con él. Dale fuerzas al que está cansado, dale ánimos al que está desanimado. Y al que no ha empezado tal vez la carrera, impúlsalo y levántalo para que comience a caminar contigo y que vea que tal vez no es la mejor vida aquí y ahora, no. Pero que es un gozo caminar contigo. Porque la recompensa es muy grande, es más grande de lo que imaginamos. Y es vivir para siempre contigo, Señor. Damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.